Ya sé que el título de este vídeo puede parecerte un poco hardcore, pero dame unos minutos nada más para explicarte por qué creo que tu enfoque esté equivocado en relación al tema de la IA. Luego, si resulta que de todas maneras no estás de acuerdo conmigo, ahí abajo tienes los comentarios para molerme a críticas. Pero estoy convencido de que la IA es la respuesta que todos estábamos esperando para mejorar la industria del gaming. Y ahora te voy a explicar por qué. Estoy bastante cansado de escuchar estos dos típicos comentarios. Ya los fabricantes no optimizan los juegos. Ahora todos quieren tirar del DLSS o del Frame Generation. O el otro típico comentario de es que yo tenía una tarjeta gráfica de la serie 3000 y la serie 3000 rinde muchísimo mejor que cualquier tarjeta gráfica actual sin necesidad de tantas tecnologías de inteligencia artificial. Vale. Vamos a partir de este último punto, del tema de qué tan buena era la serie 3000. Yo no digo lo contrario. La serie 3000 fue una serie de tarjetas gráficas muy buena. De hecho, a día de hoy, en el mercado de segunda mano puedes encontrar tarjetas gráficas como, por ejemplo, la RTX 3080 o la RTX 3080 Ti a precios increíbles y son tarjetas gráficas con un rendimiento brutal para 1440p y hasta para 4K. Ahora bien, son tarjetas gráficas que no utilizan, o al menos no de forma tan óptima, las nuevas tecnologías de IA. Y sé que hay muchos que van a estar pensando, prefiero la experiencia de jugar con una 3080 Ti sin necesidad de activar ninguna de estas tecnologías que la experiencia de jugar, por ejemplo, con una 5060 Ti de 16 GB teniendo que activar todas estas tecnologías. Vamos a partir de que sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que te da una experiencia de juego más fluido y más natural utilizar esa 3080 Ti, al menos en resolución 1440p, que no una 5060 Ti de 16 GB. Yo no voy a intentar en este vídeo tapar el sol con un dedo, pero quiero abrirte los ojos con respecto a varios detalles. No sé si lo recuerdan aquellas personas que tuvieron una gráfica de la serie 3000 y actualmente están utilizando la serie 5000, pero la serie 3000 ya en las 3080, 3080 Ti y qué decirte de 3090 o 3090 Ti manejaban unos consumos energéticos y unas temperaturas horribles. Una 3080 o 3080 Ti, sin ir muy lejos, trabajaba normalmente sobre unos 80 grados, que es muchísima temperatura. Y si bien podían trabajar perfectamente a esa temperatura y han aguantado muchos años trabajando a esa temperatura, no es una buena idea. Y había muchas gráficas de la serie 3000 que terminaban rotas justamente por eso, por tema de temperatura. Y por otra parte estaba claramente el tema del consumo. Pero bueno, eso vamos a dejarlo fuera de la ecuación por ahora. Hay un problema gravísimo al que tuvieron que enfrentarse las tarjetas de la serie 3000 y es que justo en la época en la que salía la serie 3000 empezó en el mundo la implementación de nuevas resoluciones para el tema del gaming. 1080p dejó de ser, digamos que la resolución habitual y única, y se empezó a implementar muchísimo más el 1440p y el 4K. Soy consciente que todavía a día de hoy la resolución más utilizada sigue siendo 1080p, es decir, Full HD, pero cada vez son más los sistemas que trabajan en 1440p y en 4K. Y de hecho, en el mundo de las consolas, cada vez se está haciendo más énfasis en conseguir trabajar correctamente a resoluciones de 1440p y 4K a frecuencias de 120 cuadros por segundo. Y esto para la serie 3000 era un problema. ¿Por qué razón? Porque si tenías una gráfica con suficiente potencia como para poder jugar un juego en 1080p de forma fluida, el simple hecho de subir a 1440p implicaba que necesitarías alrededor de un 35% más de rendimiento para conseguir la misma tasa de cuadros. Y ya si te ibas a 4K, necesitabas un 100% de aumento en el rendimiento, lo cual es una locura. Claramente, con la serie 3000 estábamos alcanzando un techo en cuanto a potencia bruta. Eran gráficas muy potentes, pero ya los límites de temperatura eran exagerados. Si intentábamos buscar un 35 o un 100% más de rendimiento en pura fuerza bruta, íbamos a terminar achicharrando la tarjeta gráfica. Vale, ¿cuál era la posible solución o lo que se intentó hacer? De acuerdo, vamos a intentar hacer tarjetas gráficas muy potentes y vamos a mejorar la disipación. ¿Qué nos trajo eso como consecuencia? Tarjetas gráficas con unos tamaños de disipaciones horribles. A día de hoy, de hecho, es muy difícil encontrarte con una tarjeta gráfica que ocupe menos de 3 slots PCI Express. Casi todas son tochos de tarjetas gráficas así de gordas. Sin contar con que ya es muy común que la gran mayoría de los ensambles vienen con 3 ventiladores, porque ya 2 se ha quedado insuficiente en muchos casos. Claramente estábamos llegando a un techo y había que buscar alguna alternativa, porque tengan en cuenta algo: en un ordenador tú puedes tener una caja enorme y meter ahí adentro la tarjeta gráfica más grande del mundo y no hay ningún tipo de problema. Pero las consolas pretenden ser un medio, digamos que medio portable. Entonces ahí había un problema con las consolas. Necesitas crear un equipo suficientemente portable como para poder llevártelo en una mochila de viaje, y eso
podía ser un problema muy grave si seguías aumentando el tamaño y la necesidad de una disipación cada vez más potente. Así que, haciendo un resumen, todo esto planteaba tres problemas fundamentales. En primer lugar, necesitábamos bastante más potencia, entre un 35 y un 100% más de potencia, pero controlando muy a raya las temperaturas y sin necesidad de una solución de disipación mucho más grande. Como segundo problema, tenemos que ahora manejar resoluciones cada vez mayores teniendo en cuenta el punto que acabamos de mencionar anteriormente. Y si bien hoy, enero de 2026, lo común es 1440p y 4K, ya hay muchas personas que tienen en casa televisores con resolución 8K y apuntan a que las nuevas consolas quizás puedan manejar resoluciones 8K. Entonces, si la tecnología a nivel de resolución aumenta cada vez más en un corto periodo de tiempo, porque tengan en cuenta cuánto tiempo se estuvo implementando y creando juegos y hardware pensando en 1080p y lo rápido que ha ido subiendo a 1440 y a 4K. No descarto que la próxima generación de consolas esté pensando directamente en 8K y por tanto también la de los ordenadores. Y había un tercer problema. La industria de los juegos competitivos, que no se puede pasar por alto porque es una de las industrias más importantes dentro del mundo del gaming y de los ordenadores y de las consolas también. Esta industria cada vez prioriza más una alta tasa de cuadros por segundo. Si quieres jugar de forma competitiva, tienes que tener la mayor cantidad de FPS posible. O sea, que ya no solo estamos hablando de alcanzar los típicos 60 cuadros en resoluciones de 1440p o de 4K. Estamos hablando de ser capaz de, en 1440p, manejar 165 cuadros. Algo que no es para nada sencillo. Conseguir que un equipo con fuerza bruta pueda hacer todo esto se estaba volviendo insostenible. Y sinceramente, si hubiésemos seguido por el camino de la fuerza bruta, no sé dónde estaríamos ahora mismo, pero no creo que en un lugar muy bonito. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esto? Si bien el tema de la IA es cierto que se nos está yendo un poco de las manos y ahora queremos meterle literalmente IA a todo, queremos perros con IA, al menos en el mundo de gaming y en el mundo de hardware de ordenadores y de consolas, para mí tiene todo el sentido del mundo. Hay tres tecnologías con IA propietarias de Nvidia que para mí son brutales y me llena mucho de rabia ver cómo hay muchísimas personas criticando estas tecnologías. Me refiero a DLSS, que viene a ser algo así como un rescalado por inteligencia artificial. Si tu tarjeta gráfica es capaz de a una resolución de 1440p hacer correr un juego a 60 cuadros, si tú ese mismo juego lo renderizas a una resolución menor, dígase por ejemplo 720p, y luego con inteligencia artificial rescalas ese resultado y lo limpias con inteligencia artificial para conseguir una calidad de imagen suficientemente buena, tu hardware no necesitaría procesar realmente toda esa cantidad de píxeles de 1440p, estarías procesando solamente los de 720p y luego con IA lo estarías rescalando para agrandarlo. Como solución, me parece una idea brillante y claramente hacía que un mismo hardware con una X potencia suficientemente buena fuera capaz de a mayores resoluciones conseguir muchos más cuadros por segundo. Esto claramente traía ciertos problemas, como artefactos y cosas raras que aparecían en la imagen, pero es que llevamos ya unas cuantas generaciones de mejoras en el DLSS y actualmente tenemos tecnologías muy potentes dentro de DLSS y claramente dentro de la alternativa de AMD y de Intel. Pero me voy a concentrar en Nvidia porque creo que es quien está a la vanguardia, al menos en este tema. La segunda tecnología muy importante es Frame Generation y es una de las más criticadas de todas. Empezó siendo una forma con inteligencia artificial tomar un fotograma de referencia para generar uno falso y de esta forma duplicar la cantidad de fotogramas que podía generar tu gráfica. Por supuesto, este proceso te agrega un poco de latencia dentro del procesamiento de la imagen propiamente dicho, porque no es solamente renderizar lo que estás mirando, sino ser capaz de predecir qué es lo que vas a mirar para generar un fotograma que aún no se ha procesado en pantalla. Claramente eso te iba a generar algo de latencia y era inevitable. Y esta tecnología ha avanzado muchísimo. Empezó dándote un por 2 en FPS, que nunca llegó a ser realmente un por 2, te da un pequeño boost. Si el juego te corría a 60 cuadros, quizás con esta tecnología te corría a 70 y algo, 80 y algo. No es que se te montara en 120, porque claramente hay un proceso de pérdida para poder crear ese fotograma falso. Pero a día de hoy cada vez son más ambiciosos con esta tecnología y hay actualizaciones muy interesantes que vamos a mencionar luego. Y por último, una tercera tecnología que parte de la necesidad de lo que ya mencionamos anteriormente, que es Reflex. Nvidia Reflex lo que intentaba era de alguna manera compensar con inteligencia artificial esa latencia que se creaba al momento de generar un fotograma falso. Y Reflex actualmente ha evolucionado muchísimo. Vamos a hablar ahora de la evolución de estas tres tecnologías. DLSS cuando empezó, sí vale, podías hacer un rescalado y ganabas algunos FPS, pero tenías una cantidad de artefactos en pantalla horrible. Actualmente tenemos que salió hace
unas pocas semanas, DLSS 4.5. DLSS 4.5 te permite desde una resolución extremadamente baja escalar a una resolución muchísimo más alta y prácticamente no hay nada de pérdida de calidad. De hecho, en muchos casos, gracias a la forma de limpiar la imagen con IA, se obtenía mejores resultados con el rescalado que con el propio renderizado de base. Y eso es increíble que hayamos llegado hasta ese punto tan rápido, porque DLSS tiene bastante poco tiempo en el mercado. Luego, en cuanto a frame generation, empezamos con un por 2, pero es que fuimos capaces luego de alcanzar un por 3 y un por 4, que vale, ya en por 3 y por 4 agregaba una cantidad de latencia importante. De hecho, en por 4 en la mayoría de los títulos es injugable, pero por 3 era utilizable en muchos casos y te sacaba de un apuro, porque podías pasar de estar jugando a 60 cuadros a quizás estar jugando a 90 o 100 cuadros, lo cual se agradece muchísimo. Y encima, Reflex, la tercera tecnología, con la versión 2.0 era capaz de quitar tanta latencia que con el Frame Generation por 3 podías tener una experiencia de juego prácticamente imperceptible el tema de la latencia. Claramente, si quieres juego competitivo, pues ahora mismo estas tecnologías no están a la altura de darte un juego con cero latencia o muy cerca a cero latencia. Por tanto, no es lo ideal para el juego competitivo. Pero ten en cuenta de cómo empezamos a cómo vamos ahora mismo y la diferencia es brutal. Y estamos hablando que próximamente Nvidia ya ha anunciado que va a lanzar una nueva tecnología, que es el Dynamic Multi-Frame Generation. Estamos hablando de una tecnología de por 6 en generación de fotogramas, lo cual daría como resultado que prácticamente cualquier gráfica, por muy ligera que sea la potencia de la misma, sería capaz de generarte la cantidad de fotogramas necesarios para sincronizar a la frecuencia de refresco de los monitores actuales. Y esto, señores, es increíble y es brutal. Yo creo que con la llegada de Dynamic Multi-Frame Generation estoy casi seguro, aunque no se ha anunciado aún, que va a llegar tarde o temprano, más temprano que tarde, una actualización de Reflex, porque es que ya es necesario para utilizar esta tecnología. Y no descarto que en un futuro bastante cercano, y cuando digo bastante cercano estoy hablando de entre 3 y 5 años, no creo que más que eso, tengamos gráficas que sin necesidad de un gran hardware sean capaces con todas estas tecnologías nuevas de generar una imagen prácticamente de puñetero ruido a una imagen con una resolución brutal, a una gran tasa de cuadros utilizando muy poco de tu hardware. Ten en cuenta que ahora mismo utilizando DLSS, con solo activar el rescalado con IA, automáticamente empieza a consumir menos el juego en cuanto a recursos de tu ordenador. Es cierto que ahora con la versión 4.5 consume un poco más, pero tengan en cuenta que esto es una versión nueva y que todavía tiene mucho que mejorar. Pero si bien ahora te consume un poco más de recursos de la gráfica, te da muchísima mejor calidad visual utilizando presets mucho más rápido, como por ejemplo el preset de rendimiento, que puedas ahora mismo coger un juego, ponerlo en DLSS, preset rendimiento y te dé una imagen casi idéntica a la original en 1440p, a mí me parece surrealista. Y me parece la tecnología avanzando en la dirección correcta. Ahora, me gustaría saber en los comentarios qué creen ustedes al respecto. ¿Qué tarjeta gráfica tienen ahora y por qué apuestan? ¿Apuestan por la fuerza bruta y por tanto siguen en una serie 3000 de Nvidia o directamente se han pasado a AMD, a las nuevas gráficas, digamos una 9070 XT, que es una gráfica que tira más que nada de potencia bruta? ¿O tienes fe en estas nuevas tecnologías y sabes que probablemente sean el futuro y estás probando ya, por ejemplo, una serie 5000 de Nvidia? Yo creo sinceramente que a día de hoy estas tecnologías todavía no están todo lo pulida que deberían, pero que ya ofrecen ciertas ventajas que sin dudas son el futuro. Y creo firmemente que en cuestión de 3 o 5 años, en ese rango de tiempo, seremos capaces de ver estas tecnologías funcionar de una forma tan optimizada que ya prácticamente los fabricantes no tengan que preocuparse por hacer un juego que esté extremadamente bien utilizado para los hardware más comunes del mercado. No va a ser necesario. Prácticamente con cualquier tarjeta gráfica vas a ser capaz de activar estas tecnologías y tener una gran cantidad de tasa de cuadros por segundo. Y entonces claramente el mercado se va a mover en dirección a monitores que refresquen cada vez más rápido y resoluciones cada vez mayores. Pero bueno, al menos vamos a jugar de base en resoluciones más altas. Así que nada, eso es todo. Me gustaría leerte en los comentarios. Déjame por ahí qué crees al respecto, qué gráfica estás utilizando ahora mismo, qué crees de estas tecnologías. Suscríbete si aún no te has suscrito, aunque a esta altura del vídeo no debe haber llegado nadie. Si tú llegaste, déjamelo saber y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.